Bueno, ha llegado la hora, hermanos, de alabar y de adorar a nuestro Dios con la música, con el canto y con los instrumentos. Y quiero compartir este salmo, hermanos, el Salmo 150, del versículo 1 y versículo 2. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie como nuestro Dios. Hermanos, el Señor tiene grandes cosas para los que le creen. Y vamos a invocar su nombre en esta hora. Vamos a iniciar con una oración de presentación. Ahí donde quiera que esté, incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en esta hora, bendito Dios. Venimos a reconocer, Señor, tu grandeza, Padre, tu majestad, Señor. Tú eres el Dios, tú eres el Señor sobre todas las cosas, Padre. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están viendo esta transmisión, este servicio que hemos levantado para ti, Señor. Que tú puedas sanar a los enfermos, bendito Dios. Tú puedas proveer a los necesitados, Señor. Y tú puedas, bendito Dios, fortalecer, Señor, a los débiles, bendito Dios, en esta hora, Señor. Trae esperanza, trae nuevas fuerzas, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo y de tu presencia en esta hora, Señor, sobre nosotros. Llénanos, Padre, de tu Espíritu. Queremos estar contigo, Señor, en este momento, Padre, en toda nuestra vida, Padre. Te anhelamos, te deseamos, Señor. Tú estás aquí, tú habitas en la alabanza, Señor, de tu pueblo, bendito Dios. Tú lo has prometido, Señor. Y hoy estamos aquí, levantando nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que tú eres el Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén. Él es el Rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Oh.
cosas. Y el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hay que adorarle en esta hora, en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón al Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Cántalo conmigo. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo. Sea exaltado nuestro Dios. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Vamos a decir que le envíe esa lluvia de su espíritu sobre nosotros. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, 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 desciende sobre mí. Desciende,
desciende, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, 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 desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Sí, desciende, 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 desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Oh, manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, Señor. Amén. Ofrézcanos, Señor, con tu presencia. Inúndanos con tu gloria, Señor. Encuentro sanidad
Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. Dígaselo con todo el corazón. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh, amamos tu presencia, oh Dios. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Con tu voz, dile al Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Señor, la alabanza de tu pueblo en esta hora, la adoración, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú.
nuestro Dios. Él es fiel en todo tiempo. Cántalo conmigo, tu fidelidad, con todo tu corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ahí donde está, adórele con todo su corazón. Tu fidelidad es grande. Recuerde todo el tiempo que Dios ha sido fiel. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios, hermanos, que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Démosle gloria, démosle gracias a Él. Él está aquí, Él habita en la alabanza de su pueblo. Gracias te damos, Señor. Tuya es la gloria, el reino, el poder, la alabanza y la adoración por todos los siglos y por la eternidad. Grande eres tú, Señor. Eres nuestro Dios. Amén, hermanos. Damos gloria a nuestro Dios. Y vamos así a pasar a la siguiente parte, hermanos, que es la escuela sabática en esta mañana, que va a estar a cargo de nuestro hermano diácono Noé Romero Bernal, hermanos. Hoy Dios tiene un mensaje para nosotros a través de esta escuela, hermanos. Y bueno, vamos a hacer la oración por esta escuela. Le invito a que cierre sus ojos e incline su rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, Padre. Tú eres fiel. Fiel es aquel que nos llamó, Señor, y aquel que nos ayudará a llegar a la meta, Señor, que nos has trazado. Bendito Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. A través de tu palabra trae nuevas fuerzas, Señor. A través de tu palabra trae sabiduría, Señor. Trae entendimiento, Padre. Trae más de tu espíritu y de tu presencia sobre nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, venga a ser ese maná fresco a nuestro espíritu, Señor. Ese maná espiritual que necesitamos, Padre. Venga a ser esa delicia, Padre, que nuestra alma necesita, Señor. Te lo rogamos, Padre, en esta hora. Háblanos, Señor. Bendice a nuestro hermano Noé Romero Bernal, Señor. Úngelo, Padre. Síguelo llenando de tu presencia, de tu espíritu. Y que seas tú, Señor, el que tome el control en esta hora de todas las cosas. Que tú hables, Señor,
y que tú nos enseñes, Padre, tu voluntad y tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios. Ponemos todas nuestras cargas, Señor, en tus manos, confiados, Padre, que recibiremos de tu palabra y recibiremos más de ti en esta hora, Señor. Te necesitamos y te anhelamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a pasar a la escuela sabática. Que el Señor les bendiga y paz a ustedes. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Me da mucho gusto poder estar a través de este medio con ustedes, poder saludarnos y poder también tener la oportunidad de estudiar la lección 11, la palabra de Dios a través de esta lección de hoy 12 de junio. Y que vamos a estar estudiando, hermanos, y yo les invito a que prepare su cuaderno, si ya lo tiene ahí, en donde usted está, su Biblia, y que juntos podamos pasar estos momentos viendo la palabra de Dios y pudiendo considerarla, estando abiertos a la enseñanza que el Señor quiere dar a su pueblo a través de esta lección y a cada uno de nosotros. Lección número 11, que lleva por título Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Vamos a estar viendo como énfasis de esta lección la restauración, aborto. Dentro del tema que vamos a manejar, hermanos, es una práctica social en la vida sobre el aborto, pero también sobre la restauración. Y dice el Salmo 147, verso 3, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La lectura básica de esta lección se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, y aunque lo vamos a ver en la primera parte del análisis, quisiera que la leyéramos juntos, usted ahí donde se encuentra, en su trabajo, en su casa, en donde esté hoy, y que podamos tener esta lectura como base de la lección de hoy, nuevas oportunidades. Ya está ahí, capítulo 8, del verso 1 al verso 11. Vamos a leer, le invito a que me acompañe. Dice la palabra de Dios, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11 y último. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta lectura, hermanos, del 1 al 11 del Evangelio de Juan 8, nos va a permitir tenerla como base a lo largo de esta lección, y vamos a ver las formas sociales, pero también la forma movida por el amor y la misericordia. El objetivo de esta mañana, hermanos, es tomar conciencia
de que la práctica del aborto es una experiencia más común de lo que percibimos y exploramos alternativas mediante las cuales la iglesia local pueda ofrecer apoyo pastoral a las mujeres y a las familias que han sido quebrantadas por causa de esta experiencia. Este es el objetivo, hermanos. Vamos a buscar tomar conciencia de que esta práctica que es común en nuestra sociedad es una experiencia, hermanos, que percibimos y exploramos alternativas mediante las cuales la iglesia local pueda ofrecer un apoyo pastoral a las mujeres, a las familias, a todos. Y bueno, dentro de lo que es este tema, hermanos, como referencia, en 1997 se legalizó el aborto en nuestro país, 1997, y esto movido por dos principios. Uno, la violación, y otro, el riesgo de muerte para la madre. Pero desde 1997 en nuestro país, en México, se legalizó. De los 32 estados que componen nuestra nación, 21 de ellos se consideró en favor del aborto. Vamos a ver, hermanos, a lo largo de esta lección, y empecemos con la introducción. Vamos de acuerdo a nuestro tiempo que nos dan, a ir, hermanos, estudiando y comprendiendo la palabra de nuestro Dios. Introducción. ¿Está listo? Prepare su cuaderno. El aborto no es una práctica deseable. Es quizá una de las experiencias más complejas y dolorosas por las que atraviesa un ser humano. Quienes se ven involucrados en ella resultan afectados en diferente proporción. Cada uno carga sobre sí un peso consecuente de esta lamentable práctica. Entendemos que el aborto puede tener diferentes causas que lo hacen una práctica muchas veces imposible de evitar, y otras se debe a factores contingentes en los que está involucrada la decisión de quienes pueden tomarla. Recordemos que muchos son los resultados de una condición de salud insostenible o se realizan bajo presión social, económica e incluso religiosa. No podemos quedarnos con la idea de que quien aborta es una muchacha libertina que no tuvo cuidado para quedar embarazada, ya que esto sería reducir el problema. Sea cual fuera el caso, no deja de ser una experiencia compleja que conlleva sufrimiento, dolor y muchas veces deja efectos negativos de carácter emocional, físico, social, económico y espiritual. El aborto es una práctica que resulta más común y cercana de lo que generalmente pensamos. Sin embargo, no siempre lo notamos porque resulta una experiencia silenciosa. Muchas mujeres o familias prefieren callar, esconder o negar el tema debido a sentimientos de vergüenza, temor, a la crítica o a la incomprensión, juicio, represalias, castigo o a la incómoda situación de verse presionados a ofrecer respuestas. Y este silencio, sumado al dolor de la experiencia del aborto, hermanos, genera que muchas personas, en particular muchas mujeres, vivan con el corazón quebrantado. Nuestra posición como iglesia está siempre a favor de la vida humana y consideramos que esta comienza a partir de la concepción, es decir, en el momento de la fecundación de un óvulo. Por lo tanto, todo el esfuerzo que sea necesario para procurar la protección de esa vida lo vale. También consideramos que existen situaciones muy complejas por las que una persona puede llegar a a la decisión de practicar un aborto, y que en relación a este asunto
no siempre es cuestión de elegir entre blanco o negro, sino que a veces se debe considerar una escala de grises y que dentro de esos matices, quienes se ven enterados en dichos dilemas no tienen una experiencia fácil, cómoda o libre de dolor. Esta lección, hermanos, tiene como propósito que aprendamos a ofrecer apoyo pastoral y espiritual a mujeres que han tenido que practicarse un aborto y a su familia. No pretende llevarnos a la militancia en algún movimiento pro vida, ni que tenemos una postura ante la penalización o despenalización del aborto por parte del Estado. Temas que será necesario abordar en otro momento y en otras circunstancias. Lo que se pretende es que tomemos conciencia de que estemos de acuerdo o no con esta práctica. El aborto sigue siendo una experiencia que muchas mujeres sufren en silencio, debido posiblemente al miedo, a la vergüenza, a la ignorancia, la culpa o la confusión. Y por lo tanto, es un campo en que la Iglesia puede hacer un enorme y hermoso aporte pastoral de cuidado y restauración, guiada por el modelo de Jesús. Por lo que cabe preguntarnos, ¿qué haría el Señor ante esta realidad? Hermanos, nos permite esta lectura de la introducción poder considerar algunos aspectos, sobre todo la práctica en la cual Jesús toma parte de una vivencia en una situación de dolor, en una situación crítica, en una situación de juicio y en una situación social. Pero podemos ir considerando, hermanos, a través de esta introducción, que el aborto es una práctica, hermanos, haciendo un resumen, que resulta más común y cercana a veces de lo que creemos. Aquí las mujeres muchas veces son las que pasan esta situación compleja, hermanos, porque tienen momentos en los cuales se sufre, en los cuales se duele, y ya vimos como qué momentos. Sin embargo, hermanos, no siempre lo notamos, porque resulta una experiencia silenciosa, dice la narración. Pero ¿cuál es nuestra postura como iglesia? ¿A dónde queremos llegar? Está siempre a favor, hermanos, de la vida humana, y consideramos que como iglesia esta comienza, hermanos, a partir de la concepción, y en eso tenemos que estar pensando, involucrándonos cada uno de nosotros, a veces en la parte activa, a veces en la parte reflexiva, y a veces también acompañando como pastoral que podemos dar todos en casa o en la iglesia o más allá fuera de la iglesia. Esta lección tiene como propósito, hermanos, que aprendamos a ofrecer ese apoyo pastoral y espiritual, y lo vamos a ir desarrollando. Yo lo invito a que no perdamos de vista la parte última de la introducción, donde nos plantea la situación, las condiciones. A la mitad del último párrafo dice: lo que se pretende es que tomemos conciencia de que estemos de acuerdo o no con esta práctica. El aborto sigue siendo una experiencia que muchas mujeres sufren en silencio, debido posiblemente al miedo, la vergüenza, la ignorancia, la culpa o la confusión. Y por lo tanto, es un campo en el que la iglesia puede hacer un enorme y hermoso aporte pastoral de cuidado y restauración, guiada por el modelo de Jesús. Ahí está, hermanos, donde nosotros vamos a hacer énfasis, donde tenemos que ir aplicando y tomando conciencia y aprendiendo de lo que el Señor también nos llama a hacer como parte del cuerpo de Cristo,
como esa familia de Dios, pero también como luz del mundo y sal de la tierra. Así que vamos a entrar al análisis, hermanos. ¿Está listo? Página 55. La Escritura no trata el asunto del aborto de manera directa. Sin embargo, su mensaje nos permite contar con pautas apropiadas para abordarlo. Estas pautas se desprenden principalmente del ministerio de Jesús, cuyo modelo le da dirección a todo nuestro quehacer pastoral. Para ello, nos apoyaremos en el texto de Juan capítulo 8, del 1 al 11, que ya leímos en un principio, pues en él Jesús atiende una situación similar a la que se vive en relación al tema de esta lección. Podemos descubrir en él o identificar los principios y las bases para el desafío que tenemos ante nosotros. Trae 3 divisiones el análisis, hermanos. Y esas 3 divisiones, la primera la vamos a estar viendo, una experiencia no deseable, síntoma o enfermedad. La segunda es cuando no se consigue el ideal, juicio o solidaridad. Y la tercera y última, sí a la vida, vida abundante y nuevas oportunidades. Y por último, la aplicación de la lección. Vamos a iniciar, hermanos, con la primera parte donde le dice una experiencia no deseable, síntoma o enfermedad, basados en el capítulo 8, del verso 1 al 11, que ya leímos. Es decir, que existen muchas prácticas que no son deseables. En el caso de este texto, se trata del adulterio. Una mujer es sorprendida en el acto y arrastrada por una turba de hombres, celosos, guardianes de la ley, pero el relato descubre que el adulterio no es el único problema, ni siquiera el pecado central. Es apenas el síntoma de una sociedad que vive solapando su rebeldía contra Dios. Vamos a ver, hermanos, estos 3 puntos primero, dentro de la primera parte. Punto número 1. Es indiscutible, el adulterio es pecado, y lo dice la ley, y lo confirma el Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, nos permite, hermanos, en sus versos 27 y 28, corroborar esta parte. Y si ya tiene Mateo 5, 27, 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Comente, por lo tanto, abordando el asunto desde el punto de vista de la legalidad, el grupo de hombres tenía razón. Se acercan aquellos hermanos y le dicen a Jesús, como si Jesús no supiera, ¿verdad? Queriéndolo sorprender, era la verdad, lo refiere la lectura. Pero ¿qué les dice? Aquellos hombres le dicen que la ley de Moisés decía que cualquiera mujer que fuese tomada en el hecho, en el acto, en el momento, podía ser juzgada y podía, como respuesta o resultado, tener un pago o un castigo. Y bueno, hermanos, esto lo podemos considerar en el Evangelio de Juan, que ya leímos, y es a lo que nos lleva la cita en esta primera parte. Y dice, no podemos decir, hermanos, también basados en esta cita, que el adulterio no sea algo prohibido. La misma ley de Dios lo marca. Pero, ¿qué querían los hombres realmente en el corazón? Dice, por lo tanto, abordó el asunto desde el punto de vista de la legalidad. El grupo de hombres tenía razón. Y es que estaban queriendo aparentemente dar cumplimiento a la ley,
a la ley de Moisés, a lo que ya se había referido. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver cuál era la intención real. Y la cita lo dice. Pero a más de marcar la legalidad de la ley o la legalidad del acto, el punto número 2 nos lleva al adulterio. Y dice, el adulterio es una práctica no deseable, a pesar de que en ella están involucradas las pasiones y el goce carnal. Pero en este escenario no es el único pecado cometido. Por ejemplo, ¿en dónde se encontraba el varón con el que la mujer cometía adulterio? Oye, que la lectura o el momento o el escritor describe, hermanos, dónde queda el varón. Solamente dan evidencia, muestran, capturan y traen a juicio a la mujer. Algo que no podía ser en nuestro juicio probablemente, porque para un problema, para una discusión, para este momento se necesitan 2 personas o más. Pero es importante, hermanos, el sentir del corazón de aquellos varones, aquellos que le acusaban. Segundo planteamiento ahí pregunta, ¿por qué solo se condenó a la mujer? ¿Acaso el hombre no tenía responsabilidad? ¿Acaso el hombre no había participado también en ese acto con aquella mujer? Pero aquellos hermanos, aquellos varones, hermanos, lo que querían era solamente ver la reacción de Jesús. Pero hay un planteamiento, hermanos, más. Y dice, hacer acepción de personas. Aquí es pecado. ¿De dónde surgía el deseo de matar mediante la lapidación a la mujer y no al varón? Vayamos a Santiago, hermanos, capítulo 2. Y también nos va a permitir ampliar nuestra respuesta o nuestro análisis. Santiago capítulo 2, verso 11. ¿Ya lo tiene? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Y entonces, hermanos, ¿qué podemos opinar? ¿De dónde surgía el deseo de matar? Mediante la lapidación a la mujer y no al varón. Si aquí no solamente habría un culpable, ¿verdad? Podemos ver claramente que son una acción de 2. Y entonces, si uno tenía un juicio, una paga, una culpa, esta misma tenía que ser para la otra parte, en este caso el hombre. Por eso es importante, y describe Santiago, que tanto es transgresión uno como el otro. El que comete una falta, comete pecado delante de Dios. Y vamos al tercer punto. El texto resalta que los escribas y los fariseos no tenían interés de obedecer la ley, sino, vamos a ver ahí en Juan 8, por favor, ahora el capítulo 6, en su primera parte. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Cuál era la intención de aquellos hermanos, de aquellos escribas y los fariseos? ¿Tendrían realmente un interés de obedecer la ley? ¿O querían ver la respuesta de Jesús ante este momento complejo, ante este momento que tenía que considerarse la ley de Moisés, pero también socialmente, y el razonamiento o una respuesta del Hijo de Dios? Era no más que tener la intención de atrapar, y lo dice este verso 6. Esa era la verdadera intención. Ahora veamos, para poder ampliar, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el verso 18.
capítulo 5, verso 18. Si ya lo tiene, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermanos, había muchas cosas en el corazón de los hombres por las que realmente estaban aprovechando este momento para poder enjuiciar, culpar, señalar y llevar ante la misma ley al Hijo de Dios. Había un malestar. Vea el verso 11, el capítulo 7, ahí mismo. Ahora el verso 1. 7, verso 1. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ya la sociedad, ya aquellos escribas, ya aquellos fariseos, ya aquellos judíos, hermanos, tenían la intención de atrapar, de capturar, de matar, dice literalmente aquí, de matar al Mesías, de matar al Hijo de Dios. Y esto complicaría, hermanos, y también haría que el juicio ante el momento que realmente estaban viviendo y por el cual querían culpar en su respuesta a Jesús, fuese promovido por una situación más allá del momento mismo o del acto mismo. La intención de atraparle, la intención de matarle, generaba que el razonamiento de aquellos no fuese real. Y a veces, hermanos, nuestro razonamiento puede estar influenciado por algunas situaciones. Nuestro juicio, nuestro análisis puede estar enjuiciado, puede estar predispuesto por algunas situaciones, y a veces podemos estar como aquellos varones. Pero lo que nos dice estos versos, ahora el 11, verso 53 como último, dice de esta manera, ahí mismo en el Evangelio de Juan: así que desde aquel día acordaron matarle. Si ya había momentos, porque dice, no tan solo infringía el sábado, dice el texto que leímos, sino también querían ver la opinión de Jesús sobre este acto del adulterio. Y bueno, hermanos, sabiamente Jesús lo que hace, lo vamos a seguir viendo y ya lo leímos en el verso. Y esta, hermanos, es una experiencia no deseable, que puede ser una enfermedad o puede ser un síntoma. Y es que, hermanos, siempre que hay una enfermedad, inmediatamente se manifiestan los síntomas, ¿no es así? Aquí tenemos que ver cuál era el corazón, cuál era el sentir de aquella sociedad, de aquellos hombres, de levantar, de restaurar, de animar, de pastorear, de salvar. Momentos encontrados, porque mientras Jesús se vuelve para nosotros salvación, restauración, perdón, la ley para ellos estaba siendo motivo de juicio, motivo de juzgar y motivo de aplicar la ley, fuese cual fuese. Pero Jesús, hermanos, sigamos adelante, cuando no se consigue el ideal, juicio o solidaridad. Y vamos a ver estos 5 puntos. Aun cuando los escribas y fariseos tenían una triple agenda, Jesús no entró en su juego, pero ellos insistieron en que Él realizara la labor de juez. En cambio, Jesús se negó a tomar ese rol. En lugar de ello, se constituyó en pastor, salvador y restaurador. 2 condiciones. El punto 1, contra este razonamiento del punto 2, hermanos. Cuando no se consigue el ideal, juicio o solidaridad. Punto 1 dice, las acciones pastorales de Jesús pueden entenderse como el que aprobaba el adulterio o lo promovía. ¿Qué opina usted, hermanos? La ley decía que tenía que ser apedreada.
la ley estaba dando pauta a que esta mujer había sido tomada en pecado. Pero Jesucristo, hermanos, se negó a tomar el rol de juez. Y en cambio, hermanos, se constituye Jesús, podemos verlo ahí, en el Salvador para esa mujer en ese momento, en el pastor, porque con ella habla, y lo vamos a ver, y también en restaurador. Y vamos a considerar, asimismo, o podemos considerar, si Jesús estaba aprobando o promovía el adulterio. ¿Se va dando cuenta, hermanos? Dos posturas diferentes. La multitud enardecida, pero no en sí por el momento, por el hecho específicamente, sino enardecida contra la persona de Jesús, contra el actuar de Jesús, contra los principios que ellos tenían en sí y creían estar defendiendo. Punto número 2. El problema de quienes consideran que su primera tarea como religiosos es ser jueces es que deshumanizan a la persona juzgada. Es decir, que dejan de verla como un ser humano en igualdad de condiciones y en cambio la ven como un objeto. Por eso, cuando se juzga, las personas dejan de tener nombre personales y se les refiere como adjetivos, calificativos o sustituciones. ¿Cómo consiguió Jesús que vieran a la mujer como igual, como persona, con diferentes luchas, pero igual en condiciones? El verso 3 del capítulo, hermanos, que estamos viendo, el verso 7 del capítulo 8, ¿ya lo tiene? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué vemos en ese hecho, hermanos? ¿Qué vemos en este momento? ¿Cómo consiguió Jesús que vieran a la mujer como su igual? Estamos, hermanos, todos en poder pecar. De una u otra forma fallamos en la vida. El Señor Jesucristo lo que quiere hacer ver a aquella multitud de hombres es que también estaban siendo pecadores. También hay pecado en sus vidas. Y aunque con la intención de juiciar a aquella mujer y de probar a Jesús como primer punto, Jesús sabiamente, hermanos, no los hace distraerse de su condición como pecador. Y seguimos adelante en el punto 3. ¿Por qué los acusadores comenzaron a retirarse uno a uno? El verso 9 refiere, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjense, hermanos, ¿por qué los acusadores comenzaron a retirarse uno a uno? Dice ahí, porque su conciencia era tan pesada que no les permitió seguir cuestionando la vida de aquella mujer. Porque si querían un juez, hermanos, para ella era el mismo juez que iban a tener ellos. Algunos escritores comentan que cuando Jesús dijo estas palabras, era porque aquellos hombres también habían cometido pecado de adulterio. No cualquier pecado, el mismo pecado por el cual querían llevar a aquella mujer a juicio y que se le aplicara culpa para así poder lapidarla, como decía la ley. Pero, hermanos, dice el verso 9, fue tan duro este momento para aquellos que acusaban porque se vieron descubiertos como pecadores. Y el verso 8, hermanos, dice así,
el verso 8 del capítulo 8. ¿Qué hizo Jesús mientras tanto? ¿A qué se debía su serenidad? Dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Mientras tanto, estaba dando tiempo, ¿verdad?, a que la conciencia de aquellos estuviera obrando, y por eso su serenidad, para que aquellos que querían juzgar a aquella mujer primero hicieran juicio sobre sí, primero hicieran conciencia, primero hicieran una revisión de vida para ver si ellos estaban limpios y poder culpar a aquella mujer. Pero podemos ver, hermanos, cuál fue la actitud de ellos. El punto 5 dice, una vez que los acusadores se retiraron, porque pasaron de ser acusadores a ser acusados por su propia conciencia, y en ello encontraron que estaban en la misma condición de la mujer. Jesús queda a solas con ella. ¿Qué significa la frase que dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Cómo ve este momento, hermanos? Ni yo te condeno, le dice Jesús a aquella mujer. Aquellos que pretendían acusarla, aquellos que habían puesto ya sus ojos para aplicar la ley, para lapidarla y darle muerte, salieron también, hermanos, de ahí porque su misma conciencia les señaló la condición en la cual ellos estaban también como pecadores. Y esto es importante, hermanos, analizar, porque a veces queremos tomar actitudes de jueces sin reflexionar en lo que realmente hemos sido, sin meditar en cómo fuimos restaurados, cómo fuimos tomados, qué acción tuvo Cristo para con nosotros. Si nosotros hemos tenido una oportunidad, y fue la que Jesús le estaba dando a aquellos hombres y a aquella mujer, para que meditaran y cambiaran de opinión, para que su corazón no fuese tan duro, y que su misma conciencia los desnudara ante la situación de pecado, Jesús logra, hermanos, que aquellos se retiraran, haciendo conciencia que eran pecadores. Pero aquella mujer, hermanos, le dice, ni yo te condeno. El que podía condenar, hermanos, Jesús, no condenó a aquella mujer, sino aplicó misericordia, aplicó gracia, aplicó amor, aplicó perdón. Por eso vamos a ver el punto 3, a dónde nos lleva. Sí a la vida, vida abundante y nuevas oportunidades. ¿Está listo? Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, ¿ya está ahí? Tome su Biblia, no se distraiga. Vayamos todos a esta lección porque cada vez se torna más importante. Y nos va a dejar una enseñanza, hermanos, hermosa para nuestra vida y para poder ver con misericordia, con amor a los demás. Deuteronomio capítulo 30, el verso 6, por favor. ¿Ya lo tiene? Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El verso 16, ahí mismo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Fíjense, hermanos, en el punto 1, según estos textos, ¿cuál es el propósito de los mandamientos, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Hay tres cosas que dentro del verso, hermanos, describe. Y tres cosas que nos enfatizan a entender
¿por qué guardar los mandamientos? ¿Por qué tomarnos de la mano de Dios? Y dice dentro del verso 16, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Dice, hermanos, primero para que tengas vida, para que seas multiplicado, segundo, y para que Dios te bendiga. Tres cosas, para que tengas vida, hermano. Por eso es importante reconocer que el camino con Dios es mejor que andar sueltos, que andar lejos, porque lejos de la misericordia, del amor y del perdón, no somos nada. Pero de la mano de Dios podremos tener, dice el verso 16, vida, tendremos generación y habrá bendición para los nuestros y para uno. Dice, ¿cómo es, la segunda parte de este texto, cómo es que los seres humanos llegan a usar la ley que es para vida como instrumento de muerte? La ley decía, hermanos, en el acto que Jesús puso a aquellos hombres, que aquella mujer que fuese encontrada en el lecho tenía que ser apedreada. Vean los momentos, hermanos. Pongámonos en el momento de aquella mujer. Si fue atrapada por sus captores, fue llevada, evidenciada, exhibida. Y hermanos, fue ante la ley, pero dice aquí, ¿cómo es que los seres humanos llegan a usar la ley que es para vida como instrumento de muerte? A veces queremos, hermanos, ser jueces, como veíamos hace un rato, y aplicar la ley como dice. Cuando la ley, hermanos, sí es cierto que nos describe, demuestra el pecado en nuestra vida. Pero una vez que nos demuestra el pecado, hermanos, también despierta nuestra conciencia para arrepentir y perdonarnos. Y el perdón que nos da Jesús, hermanos, es el que uno tiene que mirar, buscar. Es el que uno puede alcanzar y lograr tener paz en su corazón, en su alma, en su ser, en sus pensamientos. Por eso a veces, hermanos, los seres humanos llegamos a usar la ley que es para vida como un instrumento de muerte. Dice que la palabra de Dios, que la ley es como nuestro ayo, ¿verdad? Una vez que nos descubre nuestro pecado, entonces tenemos que buscar el perdón. Y la ley misma, cuando descubre el pecado, hermanos, nos hace mirar o buscar a Cristo Jesús para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Cuando Jesús le dice, hermanos, el punto número 2, a la mujer, ni yo te condeno, le está indicando que Él es el único que puede condenarla. No solo porque está libre de pecado Jesús, sino porque es Dios hecho carne. Pero en lugar de ser juez, hermanos, vemos cómo Jesús se vuelve libertador, sin pasar por encima de la ley, sino transformando el poder de la ley. Según Romanos capítulo 3, verso 20. Le invito a que lo busque. Romanos capítulo 3, verso 20. Localícelo. Ya que por las obras de la ley, ¿ya lo tiene? Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Qué importante, ¿verdad? Qué función tan importante es la ley para nosotros, porque la ley nos evidencia, descubre nuestra condición, es decir, hace ver cuando estamos en pecado. Y Jesús lo que hace en aquel acto con aquella mujer, hermanos,
es hacerle ver que sí estaba en pecado, es mostrarle su condición, pero también le da la oportunidad a aquella mujer de arrepentirse, de no ser lapidada por esa ocasión y de que tenga vida, oportunidad de vida. Y en el momento presente se convierte así Jesús para ella, le da oportunidad de vida, pero le dice una frase importante: ni yo te condeno. Esa frase le permite tener vida a aquella mujer y a seguir caminando. Y dice el punto 3, a Jesús no solo le interesa que la mujer quede libre del juicio de los hombres y del juicio de la ley de Dios, sobre todo le interesa que tenga vida abundante. El Evangelio de Juan, hermanos, que conocemos también, en el capítulo 10 nos habla a un Jesús amoroso, a un Jesús misericordioso, y se pone en el verso 10, en el capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Qué momento tan especial, hermano, se cumple para aquella mujer. Les decía hace rato, pongámonos en ese momento difícil, en el momento que nos están señalando, en el momento que sentimos, hermanos, todo el peso de la ley, que no vemos escapatoria probablemente, que tenemos una multitud de dedos de hombres en ese momento para ella, que la estaban señalando, hermanos. Imagínense la vergüenza, la soledad, el vacío de aquella mujer, hermanos. ¿Cree usted que aquella mujer, al oír que la llevaban con Jesús, tuvo la idea de que el mismo Señor Jesús podía ser su salvación? ¿Podía ser restaurada? ¿Podía alcanzar perdón? Sin embargo, hermanos, el verso 10 nos abre el panorama de lo que tenemos en Cristo ante una vida acusante, ante una vida que nos señala, ante una vida que nos condena, ante aquel que viene como ladrón a robar, a matar y a destruir. Mientras que cuando buscamos a Cristo, cuando encontramos a Cristo, hermanos, tenemos entonces también vida y vida en abundancia. Y es a lo que ha venido el Señor. Dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hermanos. Y a esto vamos a buscar. A esto estamos buscando día con día. A esto debemos de llamar a los nuestros, a los de fuera, a los de la casa y no de la casa. Esto se puede concluir, hermanos, de las tres expresiones. Inciso A: no te condeno. ¿Qué estamos viendo ahí? Un perdón, ¿verdad?, de parte de Jesús. Inciso B: vete. Dice ahí, igual a libertad. Inciso C: no peques más. Poder para llevar, para buscar una vida nueva. ¿Cómo ve, hermanos? Esto es lo que ofrece Cristo. En esto es lo que tenemos que preocuparnos. Así como una vez el Señor se presentó a nuestra vida y pudimos encontrar en Él restauración, pudimos encontrar en Él perdón. Yo creo que eso no es exclusivo para usted o para mí, que lo tenemos. Hay mucha gente que camina con una lápida en su conciencia y no sabe cómo liberarse. El Señor Jesucristo nos vuelve a recordar
que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que si nosotros estamos en esa nueva vida, hermanos, y nos ha servido, y nos ha liberado, y nos ha perdonado, y nos ha dado una oportunidad nueva, compartamos también a aquellos que viven en su condenación, en su culpa de conciencia. Vamos a la aplicación, hermanos, la última parte para terminar. Y viene esta aplicación en tres partes nada más. Veamos la primera. Pastoral para quebrantados de corazón. Punto 1. Pastoral con una sola agenda: el amor que restaura al prójimo. Considera que su congregación se caracteriza como una comunidad de fe que restaura. Señale algunos rasgos que se requieren para ser una comunidad sanadora. A la iglesia donde estamos asistiendo, hermanos, ¿se caracteriza como una comunidad de fe que restaura? Recuerde que usted y yo formamos parte de una congregación de la Iglesia de Dios, en una parte del Estado. Y probablemente podamos volver a tomar la actitud de juez y recordar a nuestra iglesia y poder verla y poder decir, no, no son. Pero no podemos excluirnos porque formamos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Y entonces tuviésemos que el análisis también hacerlo introspectivo, analizarnos y considerar si como iglesia de Dios, si como comunidad de fe, estamos en esa actitud que restaura. Y es que, hermanos, algo que puede estar haciendo falta en nuestro corazón, que lo mostró el Padre, nuestro Dios, al amarnos tanto, que entregó a su propio Hijo. Lo mostró el Hijo cuando, sin importarle nada, entregó su propia vida en la cruz para amarnos. La dinámica que nos toca para ser restauradores y señalar algunos rasgos que se requieren para ser una comunidad sanadora, hermanos, una comunidad que restaura, es tener amor. Es tener amor. Es recordar cuánto amor tuvo Dios para con nosotros, cuánto amor tuvo el Hijo para nosotros. Y cuando entendemos y miramos ese grande amor, hermanos, que no nos quita nuestra responsabilidad, pero que sí nos invita a recibir perdón y a tener una vida nueva en Cristo Jesús, nos abre la esperanza, nos abre la oportunidad, nos vuelve a dar nueva vida. ¿Qué pasos debe dar una comunidad de creyentes para desarrollar las cualidades necesarias que provean restauración a los quebrantados? Aporten sus ideas. ¿Qué pasos debemos de dar como comunidad de creyentes, hermanos, para desarrollar esas cualidades, hermanos, necesarias? Debemos de ver, hermanos, al pecador con amor. Debemos de ver a aquel que necesita un momento de esperanza. Debemos entender y recordar cómo fuimos, de dónde nos encontró Jesús, cuándo extendió su mano de perdón para restaurarnos, para darnos una nueva vida. Por eso es importante, hermanos, no perder de vista a Cristo Jesús. En aquel momento fue vida para aquella mujer. En aquel momento fue de perdón para aquella mujer como para con nosotros. Día con día nos perdona, sigue restaurándonos y no nos suelta de su mano. El punto 2 de la aplicación dice: la iglesia no debería verse
ante la disyuntiva, juicio o solidaridad. El seguimiento a Cristo requiere que imitemos sus pasos y seamos solidarios como característica primordial. Si no somos solidarios, si no somos empáticos, si no amamos a aquel que está en pecado, que está solo, que está padeciendo, ¿se fijan las características que leíamos acerca de una mujer que está pasando un proceso de aborto, que está en tomar una decisión, que está en el problema de que su vida está en riesgo, o de que fue violada, o cualquier otro, hermanos, de los momentos? Imagínense, hermanos, aquella mujer que tiene que tomar una decisión, a pesar de lo que esté sintiendo, a pesar de lo que esté perdiendo, a pesar de lo que puede provocar no continuar, sino tener que abortar. ¿Qué significaría, hermanos, entonces ser solidarios? Recordar, hermanos, que como ella, nosotros estuvimos, o nosotros hemos estado, o por qué no, podemos decir, o nosotros estamos. ¿Cómo puede expresar solidaridad con una mujer que se encuentra ante la posibilidad de realizarse un aborto? ¿Cómo puede expresar solidaridad? ¿Ya pensaste en lo que la ley dice? ¿Ya pensaste en lo que van a decir de ti? Y podemos llenarla, hermanos, de carga y hacer más pesada su lápida. Pero aquí, hermanos, la lección de hoy, el ejemplo de Cristo, nos llama a expresar solidaridad. Si Jesús me dio posibilidad de perdón, ¿quién soy yo que a él, que a ella, que a ti no nos dé oportunidad del mismo perdón? Si lo hizo conmigo, lo hará con aquel. Por eso es importante ser solidarios, entender que cuando no hay esperanza, cuando todo se ha caído, solamente la luz de Cristo puede alumbrar nuevamente la vida de un pecador. Punto número 3. Tiene 3 incisos. La vida no solo es el tiempo que transcurre entre la concepción y la defunción. Desde el punto de vista bíblico, la vida solo se realiza como tal, en la comunión con Dios. Por ello, la vida plena se experimenta cuando hay perdón, cuando hay libertad y cuando hay restauración. ¿Cómo se siente, hermanos? Un ejemplo más o menos. Digo, a lo mejor no es lo mismo, pero más o menos para tomar una idea. Estaba pensando, imagínese que va usted con el médico, con el especialista, y le dice, tenemos que hacerte análisis, tenemos que hacerte estudios, pero esto no nos da muy buena esperanza. Y hermano, ¿cómo se empieza a sentir usted? Vas a ir y te vas a tomar, vas a hacer estos análisis y esto, y esto, y esto, y nos hacen una lista grande, pero aparte nos dicen, no hay buenas esperanzas. No hay buenas esperanzas. Pero ¿cómo se siente usted cuando después de las indicaciones médicas y llevarle los resultados a él, al médico, después de un silencio frente a frente, le dice, felicidades, no era lo que temíamos. Si te cuidas, si tomas el tratamiento, vas a vivir más. Por eso dice, la vida plena se experimenta cuando hay perdón.
cuando hay libertad y cuando hay restauración. Inciso A. ¿Qué necesita la iglesia local para identificarse como una comunidad en la que las personas pueden encontrarse con el perdón de Dios? ¿Qué necesitamos, hermanos, como iglesia local? Primero, aceptar que hay perdón de Dios, hermanos. Y segunda, sabiendo que hay perdón de Dios, compartirlo. Porque cuando quitó el Señor nuestra culpa y nuestro pecado y fuimos liberados, experimentamos, hermanos, esa libertad. Experimentamos momentos especiales. Aquellos que aún se sienten culpables, aquellos que cargan con su pecado, necesitan que la iglesia pueda llegar a ellos como una opción, hermanos, como esa comunidad en la que las personas pueden encontrarse con el perdón de Dios, que la iglesia les lleve una esperanza en Cristo, una esperanza de perdón, para que ese sentimiento de culpa pueda desaparecer en el Señor Jesús. Inciso B, ¿qué requiere hacer para desarrollarse como una comunidad que empodera a las mujeres a fin de que sean libres para una vida plena? Si usted y yo alcanzamos perdón de Cristo, ¿acaso ellas no lo están necesitando? A veces es en contra de su voluntad, y aún siendo culpables, hermanos, es en contra de su voluntad. Vayamos, busquemos, acompañemos, restauremos. Que hay muchas mujeres que desean ser libres de un sentimiento de culpa. Inciso 6 y último, ¿cómo puede la iglesia potenciar a las mujeres para que sean restauradas del quebranto del corazón y construyan su vida sobre la novedad del Evangelio? El Señor vino, mientras que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, dice el Evangelio de Juan 10:10 que leímos, el Señor vino a darnos vida. Busquemos que los pasos que podamos dar con aquellos que están pasando un momento difícil, doloroso, de pérdida, de una toma de decisiones en contra de su propia voluntad, y que se puedan sentir culpables o sean culpables, necesitan ese acompañamiento, que usted que sabe, que usted que la conoce, que usted que conoce su situación real, antes de enjuiciar, le demos la oportunidad a través del ejemplo de nuestro maestro. Ni yo te condeno, para que se levante y se pueda cumplir la parte que Jesús le dio a aquella mujer, la esperanza y la oportunidad. Vete y no peques más. Concluimos, hermanos. Yo espero que esta bendición a través de la lección de hoy pueda hacer, hermanos, en nuestro corazón ruido, que nos inquiete, pero también que entendamos la oportunidad de liberar, de restaurar y de perdón en Cristo Jesús. Le invito a que leamos la conclusión. No sé si se quiere poner de pie, como usted guste, en su casa, pero sí tome su cuaderno, página 58, y vamos a leer la conclusión, mis hermanos. ¿Está listo? Ante la realidad del aborto, no podemos tomar una postura neutral o indiferente. Tampoco es prudente tomar partido con alguna de las posturas radicales que se observan en la sociedad y en algunos ambientes cristianos, ni en los movimientos pro vida, ni en los movimientos pro aborto, sino en el seguimiento a Jesús, lo cual significa que primeramente seremos instrumentos de Dios para pastorear
y acompañar a las mujeres y a las familias que han sufrido la práctica del aborto. Evitemos ser jueces y en cambio trabajaremos para dar lugar a la gracia de Dios que perdona, libera y potencia a las personas que para restaurar su vida en la nueva oportunidad que da el Evangelio. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén, hermanos, y así vamos a pasar después de haber recibido esta escuela, hermanos, esta palabra, este mensaje de parte de nuestro Dios. Vamos a pasar a la oración por las ofrendas, diezmos y primicias, recordando, hermanos, que debemos de hacer llegar nuestras ofrendas, diezmos a nuestros tesoreros locales, hermanos. Y bueno, vamos a recibir así a nuestro hermano Joshua Barrera Solano, que nos va a llevar en esta oración. Sí, hermano, oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Ahora pasamos, Padre, a darte las gracias con las bendiciones que nos diste en el transcurso de la semana, Señor. Y te pido bendigas a mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Padre. Síguelos bendiciendo y que nunca se olviden de darte las gracias por todas sus bendiciones, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la última oración de clausura por ese servicio a cargo de nuestro hermano diácono Noé Romero Bernal, quien nos va a despedir en oración. Y bueno, hermanos, de nuestra parte es todo, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo de alabanza, de adoración y de escuela sabática. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a hacer la oración final y también reciba la bendición pastoral con reverencia delante de nuestro Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, hoy, Señor, tú has hablado a nuestro corazón nuevamente. A través de esta lección, de esta clase, tú nos has cuestionado, Señor, y queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de experimentar tu llamado, de experimentar, Señor, nuevamente y recordar ese amor, esa misericordia, esa restauración que hiciste para tu pueblo y para con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Queremos rogarte, Señor, que tú nos lleves con tu bendición, que cada hogar, que cada hermano, que cada hijo tuyo reciba la bendición hasta donde están, que desde los cielos tú puedas abrir, Señor, las ventanas para derramar bendiciones a cada familia, y que en nuestra vida, Señor, caminemos renovados, amados, perdonados por ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por ese amor. Gracias por la oportunidad. Queremos rogarte que bendigas a las familias que con obediencia a cada hijo tuyo hoy ofrendó, hoy diezmó, hoy entregó en obediencia, Señor, su diezmo y su ofrenda. Permite que alcance, que llegue, que sea, Señor, multiplicado por ti, para que la palabra de Dios no se detenga, para que el trabajo siga día a día y para que tu amor, tu perdón y tu misericordia sea recibida, Señor. Gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Despídenos en paz, en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, que el amor de Dios, que la paz de Dios, que la misericordia de Dios a través de su Santo Espíritu pueda llegar a sus mesas, a sus familias, a sus hijos, a todos y cada uno de ustedes, en Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, mis hermanos.